Hola, bienvenidos a este espacio denominado Santipu, y en esta ocasión vamos a responder las preguntas que ustedes, amigos míos, han dejado en los comentarios de los videos pasados. Y vamos a entrar de lleno de una vez. Y la primera pregunta dice: ¿puedo iluminarme o salir de la confusión o tener una mente clara o despertar sin meditar? Bien, la respuesta de entrada es sí. Es posible experimentar claridad mental, despertar o un estado de iluminación sin una práctica formal de meditación. Aunque debo decir que la meditación es una herramienta muy eficaz y es de hecho una herramienta muy común para estos fines. Existen otros caminos que también pueden llevarte a un estado de mayor comprensión y conciencia, como el que hemos mencionado muchísimas veces aquí, la autoindagación, que es ese cuestionamiento profundo de la naturaleza de tu identidad y la observación de tus pensamientos, y esto puede ayudarte a salir de la confusión. Ese proceso de preguntarte quién soy yo y observar tus respuestas al principio sin juicio, eso puede llevarte a una percepción más clara. También hay esto que llaman momentos de insight. A veces una experiencia intensa o una crisis personal o un encuentro con una verdad profunda en un libro, en un video, te puede llevar a un despertar súbito o a una mente más despejada sin pasar por una práctica prolongada de meditación. También están las lecturas inspiradoras. Estudiar textos filosóficos, espirituales o reflexionar sobre las enseñanzas de sabios y autores como Jiddu Krishnamurti, Ramana Maharshi, o textos de filosofía zen, budistas, pueden abrirte nuevas perspectivas sobre la mente y la conciencia. También está la atención plena en la vida cotidiana. Practicar esto que llaman mindfulness en la actividad cotidiana, en la vida diaria, sin una meditación formal, puede llevarte a una mente más clara. Simplemente estar presente mientras comes, mientras caminas o mientras trabajas te puede ayudar a reducir la confusión. También está el servicio a los demás. En muchas tradiciones, ayudar a otros o dedicarse a actos desinteresados puede ser una vía para salir de ese egoísmo y ganar claridad interior. Esto puede cambiar tu perspectiva sobre la vida y disminuir el ruido mental. También prácticas como el arte y la creatividad. Practicar cualquier tipo de arte, música, pintura, cualquier actividad creativa puede generar momentos que llaman de flujo, que te conectan con un estado de claridad y de presencia. La conexión con la naturaleza, o sea, pasar tiempo afuera, en la naturaleza, y observar ese entorno sin juicios, solamente dejando que tus pensamientos fluyan sin aferrarte a ellos, puede ayudar a despejar la mente y conectarte con un sentido de unidad y también, ¿por qué no?, de tranquilidad. Hay que decir que aunque estos métodos pueden ser útiles, su eficacia va a depender de la persona y de su contexto. Aquí lo importante es encontrar lo que resuene contigo y que te ayude a mantenerte más presente y consciente en tu vida diaria. Entonces, la respuesta en conclusión es sí. Sí se puede lograr una mente clara, salir de la confusión, despertar y llegar a la tan ansiada iluminación, aunque no practiques regularmente la meditación o aunque no la hayas practicado nunca en tu vida. Otra de las preguntas que dejaron en los comentarios fue: ¿cómo es posible ir más allá de la mente? ¿No? Yo respondí en ese comentario, en ese momento, se trataba de relajar la atención. Pero entonces vamos a explicar un poquito más esto de relajar la atención. Ir más allá de la mente implica trascender los pensamientos constantes, las preocupaciones, ese diálogo interno. ¿Para qué? Pues para experimentar un estado de pura conciencia. Este estado, que no es un estado, lo llamamos así por llamarlo de alguna forma,
no se basa en el análisis mental ni en las ideas, sino en una experiencia directa y clara de lo que eres más allá de la identidad y de los pensamientos. Entonces, para lograr esto, es útil entender la idea de relajar la atención. Normalmente nuestra atención está enfocada de manera intensa en los pensamientos. A veces no nos damos cuenta hasta que prestamos atención de lo que está haciendo la atención. Nuestra atención está enfocada de manera muy permanente y muy intensa en los pensamientos, en las emociones, en las experiencias sensoriales. Y esto lo que hace es que refuerza la identificación con la mente y la idea de que hay un yo. Entonces, relajar la atención no va a significar volverte indiferente o desconectado, sino que vas a suavizar ese enfoque para permitir que la conciencia esté en un estado más amplio y menos enfocado. Entonces, imagina tu atención como creo que lo explicaba en un video anterior, como la luz o el haz de luz de una linterna. Cuando esa luz está completamente concentrada, ilumina un punto específico, ¿no? Imagina que ese punto específico es un pensamiento o una preocupación en particular. Cuando relajas la atención, es como si esa luz se difuminara. Y lo que hace es que se expande y abarca más espacio a tu alrededor, logras ver más. Entonces, este cambio de enfoque permite que te observes a ti mismo y a tus pensamientos, pero desde un lugar más amplio y por ende más libre, sin ser arrastrados por ellos, por los pensamientos. Entonces, aquí, para completar, ¿no?, esta respuesta es ¿cómo entonces relajo la atención? ¿Cómo se hace? Bueno, en la práctica, lo primero es hacer observación sin juicio. Lo que hay que hacer es comenzar a observar esos pensamientos, esas emociones que surgen, pero sin reaccionar, sin analizarlos. Cuando un pensamiento aparece, simplemente reconoce que está ahí. Un pensamiento, ok, ya. Permite que se disuelva sin seguirlo. Lo otro que se practica es el anclaje en la presencia, es decir, llevar tu atención a algo que te ayude a permanecer en el momento presente, como puede ser la respiración, los sonidos ambientales, las sensaciones de tu cuerpo. Esto al principio, esto después vas a tener que soltarlo porque sigues enfocando tu atención en algo, pero esto te puede ayudar a estar en el momento presente. Entonces, cuando te distraes, lo que vas a hacer es amablemente, gentilmente volver a ese punto de anclaje. El punto de anclaje es como una ayuda, ¿no?, para que no se disperse la atención y pueda estar fijada en ese punto de anclaje, que puede ser la respiración, la sensación en el cuerpo, y después ir soltando. Entonces vamos a ese siguiente paso, que es dejar de controlar. Entonces, en lugar de intentar controlar esos pensamientos que surgen o eliminar ese flujo mental, permite que la mente haga lo que hace de manera natural. Entonces, relajar la atención implica aceptar el momento tal como es. Apareció un pensamiento, apareció, sin intentar modificarlo. También ayuda a sentir el espacio que hay entre los pensamientos. Si observas atentamente, vas a notar que entre un pensamiento y otro hay pequeños espacios de silencio. Entonces, relajar la atención te permite enfocar tu conciencia de yo en esos espacios, y esos espacios se van a ir expandiendo poco a poco. Esta es una práctica que, como he dicho antes, vas a tener que ir soltando en algún momento, pero para iniciar en esto de la relajación de la atención son bastante te pueden apoyar muchísimo. Y lo que decía en otro video, te pueden ayudar a habituar a la mente a dejar de posicionarse en cosas, en objetos. También ayuda muchísimo por fin reconocer
que los pensamientos y las emociones no son lo que eres. Esta es la base de Advaita, ¿no? Que lo que eres, que lo que son esas emociones, los pensamientos son solo experiencias pasajeras que la conciencia va percibiendo. Entonces, cuanto más puedas descansar en esa conciencia, menos atrapados vamos a estar en esas construcciones mentales. ¿Y qué es lo beneficioso de todo esto? Esto de relajar la atención. Bueno, esto te va a llevar a momentos de paz interna, porque va a permitir que la mente y el cuerpo también se sincronicen en ese momento presente sin luchar con las experiencias. Este proceso también ayuda a que surja ese espacio de observación que va a ir más allá de la mente pensante y se conecta con un sentido de ser más profundo y más estable. Entonces, al practicar la relajación de la atención, te acercas más a ese estado que algunas tradiciones llaman conciencia pura o el ser. Y es un estado de simple existencia, sin la agitación mental de todos los días, donde es posible experimentar claridad, compasión, amor, un sentido de unidad con la vida. Eso va a ir ocurriendo eventualmente, si tiene que ocurrir. Otra de las preguntas que nos dejaron en los comentarios fue: ¿cómo es posible seguir en la existencia sabiendo que es una ilusión? ¿Se puede vivir así el resto de la vida? Bien, esta es una pregunta bien profunda. Y sí, muchas tradiciones filosóficas y espirituales han abordado esta paradoja de vivir en la existencia mientras se reconoce que es una ilusión. Esto es particularmente evidente en las enseñanzas de Advaita Vedanta, también el budismo y algunas corrientes de misticismo occidental. La paradoja de la existencia y la ilusión, cuando se habla de la existencia como una ilusión, se hace referencia a la idea de que la realidad que percibimos es una manifestación transitoria y cambiante, que no refleja la verdad última o esencial. Entonces, ¿qué es lo que se dice en Advaita? Por ejemplo, se dice que la realidad que experimentamos, que es Maya, la realidad aparente, ilusión, es eso, es una ilusión, y que la verdadera esencia, que en Advaita y en los Vedas se llama Brahman, que es una conciencia universal, es lo que es y es eterna. El budismo, por ejemplo, enseña que todo es impermanente y que el yo es una construcción mental, más o menos lo que se dice en Advaita. Y que ese yo mental, esa construcción mental, esa idea de un yo, no tiene una sustancia inherente. Entonces vamos a la pregunta aquí interesante. Y se puede, ya yo sé todo esto, entonces ¿se puede vivir sabiendo todo esto el resto de la vida? Bueno, la respuesta es súper simple, sí, mucha gente lo hace. Es posible vivir así. Muchas personas lo han hecho y lo harán. Y lo hacen, viviendo una vida plena y consciente de la ilusión de la existencia. Porque la clave es en el cambio de perspectiva y cómo te relacionas con esta comprensión. Por ejemplo, ¿qué puede ayudar? a Vivir con desapego. Es decir, reconocer que la realidad es una ilusión y que eso no significa que debas ignorarla o despreciarla. Es lo natural. En lugar de eso, puedes vivir con desapego, es decir, disfrutando de la experiencia de la vida sin aferrarte a ellas. Y esto no implica desinterés. Me gusta recalcarlo muchísimo porque sé que puede entenderse como, bueno, esto es una ilusión y no me importa y voy a hacer lo que yo quiera. Es más bien una relación más saludable, es todo lo contrario, una relación más saludable con el mundo, donde no se depende emocionalmente de los resultados o de las circunstancias externas para encontrar un significado. Lo otro es que puede ayudar también a vivir así, sabiendo que esto es una ilusión, es la compasión y el servicio.
muchos de los que ya saben, han comprendido la naturaleza ilusoria de la realidad, encuentran que en lugar de tener que desconectarse, lo que hace es que esta comprensión los lleva a actuar con más compasión. Es decir, la comprensión de la ilusión puede generar un profundo sentido de empatía, ya que logras ver la interconexión de todas las cosas. También esa presencia consciente, ¿no? Saber que la existencia es una ilusión te puede ayudar a estar más presente, vivir el momento sabiendo que es efímero y que el verdadero yo es una conciencia que observa, que puede aportar paz y plenitud. Entonces la vida se convierte en una danza, en un juego, una obra en la que participas plenamente sabiendo que no es permanente. Y me salió una rima. Entonces, con esta comprensión de lo ilusorio, de esta realidad aparente, también te otorga una aceptación radical, ¿no? La comprensión de la naturaleza ilusoria del mundo te puede llevar a aceptar lo que sucede sin la resistencia que surge del ego. Esto no significa una pasividad total, sino más bien actuar desde el lugar de aceptación, sin la carga esa de que todos conocemos de la ansiedad o del miedo que trae esa identificación total con la mente. Entonces, la vida es ya como un juego consciente y muchos maestros espirituales y místicos lo han descrito o describen a la vida como un juego divino, ¿no? Lila, en el que todos participamos como actores conscientes, algunos más conscientes que otros. Entonces, al saber ya que la existencia es una ilusión, puedes participar en ella con ligereza de espíritu, entendiendo que el drama de la vida es solo parte de ese gran escenario de la conciencia absoluta. Entonces, sí es posible vivir el resto de la vida sabiendo que esto es una ilusión, siempre que se entienda que esta comprensión no es motivo para retirarse de la existencia, sino para relacionarse con ella de una manera más profunda, más interesante y más despierta, porque vives plenamente sabiendo que la esencia de lo que eres trasciende esa misma ilusión. Y aquí viene otra pregunta muy interesante y voy a aprovechar para decirles, amigos míos, que dejan preguntas muy interesantes y espero pues poder darles una pequeña luz acerca de estas cuestiones que están planteando acá. La otra dice, ¿qué dice, valga la redundancia, qué dice la tradición Advaita sobre la evolución de los seres humanos y si siempre hemos estado evolucionando? Bien, en la tradición Advaita Vedanta, la evolución de los seres humanos se ve de una forma muy diferente a la noción convencional de la evolución biológica, de lo que vemos en los libros. En Advaita se centra más en la evolución espiritual que en la evolución física o material. Entonces, en lugar de considerar un progreso lineal a lo largo del tiempo, como puedes ver en los libros de historia o de antropología, ¿no?, donde hay un progreso lineal de esta evolución, la tradición Advaita sugiere que la esencia de cada ser humano, que es la conciencia pura, ¿no?, que en Advaita llaman Atman, ya es completa y ya es perfecta y ha sido así desde siempre. Esta conciencia no necesita evolucionar porque es en esencia idéntica al Brahman, que es la realidad última e inmutable que nunca cambia. Entonces, ¿cuál sería la perspectiva Advaita sobre la evolución, pero en este caso espiritual? Porque recalco que estamos hablando acá de la evolución espiritual, porque ni en los Vedas, ni en textos antiguos, que los Vedas son de hecho los textos más antiguos que se conocen, pero no hay textos que hablen directamente de la evolución del ser humano, del hombre, como ente biológico.
pero sí muchísimo sobre la evolución espiritual. Entonces, ¿qué es lo que propone o de qué habla Advaita Vedanta sobre la evolución espiritual? Bueno, sí se habla sobre la ilusión de la evolución del yo, porque en Advaita enseña que lo que parece ser la evolución de la mente o del yo individual es parte de la ilusión de Maya. Desde esta perspectiva, ese viaje de la evolución espiritual es en realidad un proceso de desaprender, ¿no? O de desenmascarar lo que no somos. Entonces, más que un avance hacia algo nuevo, es un reconocimiento. Entonces, la idea es que los seres humanos ya poseen la realidad última en su interior. Eso es lo que ya somos. Pero estamos cubiertos por la ignorancia, que en Advaita se llama avidya, y es lo que nos hace identificarnos con el cuerpo, con la mente y con el ego, con las emociones y con todo. Entonces, también podemos encontrar en textos en los Vedas, el Upanishad, acerca de la evolución espiritual, el despertar a la realidad. Y en esto, dentro del concepto de la evolución espiritual, en Advaita implica un proceso de despertar, o hablan de un proceso de despertar, donde el ser humano pasa de la ignorancia a la iluminación, donde se da cuenta de que siempre ha sido el Atman y que nunca ha estado separado de Brahman. Por lo tanto, la evolución en este contexto no es lineal ni progresiva, sino en un sentido de acumulación. Es decir, no es un progreso, un paso a paso, sino que más bien es un retorno a la verdadera naturaleza. También se habla en la tradición Advaita y de hecho en la mayoría de las tradiciones hinduistas sobre el papel del karma y de la reencarnación. Aunque en Advaita no se enfoca tanto en la evolución del alma en múltiples vidas, esto de la reencarnación, de la manera en que sí lo hacen otras tradiciones, pero sí reconoce el ciclo de samsara, que es el nacimiento, muerte y reencarnación, como parte del viaje del alma a través de la ignorancia. Entonces, a través de múltiples vidas, un ser puede ir acumulando experiencias que lo llevan eventualmente a cuestionar la realidad de su identidad y a buscar moksha, la liberación. Pero esto sigue siendo parte de la ilusión de Maya. Esto no hay que olvidarlo, porque en última instancia el Atman nunca ha estado limitado o atrapado en el tiempo. Y cuando hablamos de un ciclo de samsara, y estamos hablando de un espacio y un tiempo. Entonces, esto también va a formar parte del juego, del lila, de la ilusión o de Maya. Otro de los conceptos que se manejan dentro de Advaita sobre la evolución espiritual es que siempre hemos sido completos. Este es el corazón de Advaita Vedanta. Esta es la enseñanza que dice que la verdadera naturaleza de los seres humanos es inmutable y eterna. Y entonces la noción de evolución, en el sentido de un progreso real hacia un estado superior, se considera parte de la ilusión también. Por eso has escuchado decir que nadie despierta, que nadie se ilumina, porque es un logro, por llamarlo de alguna forma, que sigue ocurriendo en la experiencia. Entonces también forma parte de la ilusión, aunque sí es una experiencia dentro de la realidad aparente, en el mundo fenoménico, se considera igual parte de la ilusión. Entonces, desde este punto de vista, esa evolución espiritual es simplemente un proceso de reconocer, de recordar, de redescubrir lo que siempre se ha sido, la conciencia pura, indivisible, inmutable y sin forma. Y la otra parte de la pregunta decía, bueno, siempre hemos estado evolucionando. Y bueno, yo en este caso voy a seguir hablando desde esta perspectiva de evolución espiritual. Y desde el punto de vista absoluto de Advaita Vedanta,
La respuesta sería que no hemos estado evolucionando en el sentido que entendemos convencionalmente de evolución, ¿no? La esencia del ser humano es eterna, es completa y nunca ha cambiado, por lo tanto nunca ha evolucionado, porque es idéntica a el absoluto, a la conciencia, a Brahman, a Dios, al todo. Pero desde la perspectiva relativa, ¿no?, dentro de la ilusión de Maya, parece que los seres humanos y sus conciencias están en un proceso, ¿no?, de evolución. Entonces, esta evolución aparente es el resultado de esa ignorancia que se va disipando progresivamente a través de la vida, del conocimiento, de la práctica espiritual. Entonces, la tradición Advaita ve la evolución como un proceso de descubrimiento interno y de la desilusión de la ignorancia. Entonces, lo ve así y no como un desarrollo o crecimiento hacia algo diferente o superior. Entonces, la liberación es el reconocimiento de que siempre hemos sido la conciencia pura. Y pasamos a la próxima pregunta. ¿Es posible ser de verdad totalmente honestos en nuestro camino espiritual sin ayuda externa? Y yo voy a completarlo aquí, es decir, a veces hay rasgos del ego que otros pueden ver y que uno mismo no logra ver o identificar, ¿no? Yo me imagino esta pregunta como cuando un amigo dice, mira, tienes algo en la nariz, ¿no? Y porque uno no lo ves ni lo siente, pero otra persona sí logra verlo, ¿no? O cuando estás comiendo y te ensucias y la otra persona te dice, mira, límpiate. O tienes una concha de caraota entre los dientes. Porque tú no lo ves, tú no lo sientes. Entonces, intuyo que se refiere a algo así, a estos rasgos del ego. Entonces, tal vez uno cree que ha sido totalmente honesto para ir quemando, ¿no?, todos esos rasgos. Posiblemente han quedado anclados allí algunos que no hemos logrado ver o identificar. Entonces, la honestidad completa en el camino espiritual, de verdad, y lo digo por experiencia propia, es un desafío. Precisamente porque el ego tiene esa capacidad de enmascarar y de distorsionar la percepción que tenemos de nosotros mismos, de justificarnos a nosotros mismos, la naturaleza del ego es así, ella se protege, se justifica, ella evita ser expuesta, ¿no? Entonces esto es lo que lo hace muy difícil, pero no imposible. Entonces, ser totalmente honesto sin ayuda externa en algunos momentos, pues sí puede ser desafiante, pero no es imposible. Es decir, si no tienes, por ejemplo, una guía, un maestro, que son, de hecho, nos sirven de apoyo para desempolvar todos esos rasgos del ego que a veces quedan por allí arrinconados, son muy útiles en el momento en que creemos que ya hemos limpiado todo y allí siguen quedando cosas. Entonces, sí es de gran ayuda, pero también es posible que pueda ser logrado sin ayuda externa. De todas formas, aquí voy a detallar algunas consideraciones sobre este tema. Por ejemplo, esa dificultad de ver al ego por uno mismo. Y es precisamente por eso, porque el ego opera como un filtro. Entonces, a través de ese filtro experimentamos la realidad. Y muchas veces sus mecanismos son tan sutiles y tan automáticos que pasan desapercibidos para la conciencia o para esa conciencia observadora. Entonces puede disfrazarse de buenas intenciones, empieza a racionalizar comportamientos, a crear una imagen de nosotros mismos que es parcial, ¿no?, o incompleta, y por esto es común que otros puedan ver rasgos de nuestro yo que nosotros mismos no podemos identificar porque no estamos completamente fuera de la influencia de nuestros propios patrones mentales y emocionales. Entonces, esto de la necesidad de ayuda externa es muy importante porque sí, la retroalimentación de otras personas, especialmente de aquellos que también están comprometidos en un camino espiritual como nosotros, aunque no sea un maestro, aunque no sea un gurú, puede ser invaluable para revelar aspectos del ego
que son invisibles para uno mismo, solo que a veces, y depende de la madurez espiritual de cada persona, puede ser tomado como una crítica. Es decir, si viene alguien en este momento a decirte, mira, tú has tenido este comportamiento, ayer te observé, hiciste esto, creo que tienes que... está esa parte, ¿no? De observar y de acoger ese mensaje como una ayuda, ¿no? De que te está ayudando a revelar esos aspectos que tú no has logrado ver. Entonces, si es una persona que ha estado trabajando en ello, no lo debería tomar como una crítica, ni siquiera como una crítica constructiva, sino como una ayuda, ¿no? Porque normalmente estas observaciones en la vida cotidiana sí resultan ser incómodas, pero ya con una madurez podemos verlas como una herramienta poderosa para profundizar en esa autocomprensión, ¿no? Y que es el camino y la autoobservación. También la ayuda de maestros espirituales, guías, gurús. Estos tienen una gran capacidad para señalar esos puntos ciegos del ego con una visión objetiva y además compasiva. ¿Por qué? Porque su papel es ayudar a los buscadores a ver más allá de sus ilusiones y a mantenerse, de hecho, honestos consigo mismos. Entonces, la experiencia y la sabiduría de alguien que ha recorrido el camino puede ser una fuente de claridad que es difícil de encontrar a veces por cuenta propia. Otra cosa que ayuda mucho son las prácticas en grupo. Es decir, grupos de meditación, satsang, comunidades espirituales. Esto puede servir, ¿no?, como un espejo en el que uno se ve reflejada sus actitudes y sus comportamientos. Como siempre digo, uno es un ser totalmente iluminado en cuanto a comportamiento cuando uno está solo en el baño de su casa. Cuando salimos a compartir con las demás personas que están en el planeta, en cualquier contexto, en el trabajo, la familia, los amigos, allí es donde los comportamientos, las actitudes nos van a decir a nosotros que tanto hemos quemado esos rasgos del ego. Entonces, estas dinámicas de grupo sí pueden sacar a la superficie estos rasgos, estos aspectos del yo, como la competencia, eso de estarse comparando, esa necesidad de validación, que no siempre se manifiesta cuando estás solo en el baño de tu casa. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿es posible entonces ser totalmente honesto sin ayuda externa? Pues sí es posible, pero es difícil, no es fácil. Sí se puede, no es imposible, pero requiere un nivel de autoobservación implacable, una honestidad brutal, conseguir ser brutalmente honesto con uno mismo y tener esa capacidad de introspección profunda que muchas veces solo se alcanza después de años de práctica y de desapego. Pero mira, aquí hay una buena noticia, hay formas en las que uno puede cultivar esa honestidad interna. Lo dicho, esto no falla, la indagación, la autoindagación. Esto en lo que te preguntas, ¿quién soy yo? Y observas esas respuestas que van surgiendo, te pueden ayudar a ir desmantelando esas capas del ego. Hablamos también de la presencia, ¿no? Mantener ese estado de atención plena te va a ayudar a identificar cuando el ego anda por ahí rondando, anda por ahí queriendo figurar. Pero incluso en estado de atención plena, el ego siempre va a buscar mecanismos para seguir siendo ego, para seguir siendo yo. Y va a seguir funcionando a veces en niveles más profundos. Entonces, aquí se requiere tiempo, experiencia, para que de verdad esos rasgos puedan ser expuestos honestamente. Hay personas, esto sí no lo hice yo nunca, pero hay personas que llevan como un diario
de reflexión, de introspección, ¿no? De este diario donde se reflexiona honestamente sobre las motivaciones, pensamientos, emociones. Y esto sí, pues claro que puede ser muy útil para mantener ese nivel de transparencia interna, porque al tú escribir, obviamente no estás verbalizando, no lo estás contando a nadie, eso es algo contigo mismo, y tal vez esta práctica de escribir y saber que pues eso se va a mantener allí puede ayudarte a cultivar esa auto-honestidad. Yo no sé si esa palabra existe, pero esa honestidad contigo mismo. La paradoja, porque tú sabes que este camino no dual está lleno de paradojas, la paradoja de la honestidad en el camino espiritual es que sí es posible avanzar significativamente en el camino espiritual uno solo por cuenta propia, pero la honestidad absoluta normalmente, regularmente, suele requerir una combinación de autoindagación y ayuda externa. Por lo que decíamos también que a veces no logramos, y es por el mismo mecanismo del yo que se protege, que no logramos ver qué es lo que hay, qué más hay allí. Entonces la paradoja es que aunque el objetivo final del camino es la realización interna, ¿no? Esto entre comillas, porque no hay un final, no hay a dónde llegar, pero vamos a verlo así para la comprensión. Ese proceso de llegar allí, que no es ni llegar ni allí, pero suele beneficiarse de la interacción con otros, con los demás, y muchísimo mejor con la guía de quienes han avanzado más en ese viaje. Entonces, al final, aquí, para mí, ya esto es muy, muy personal, aquí importante, clave, es la humildad. Reconocer que hay aspectos de nosotros que tal vez no vemos y de verdad, o sea, estar abiertos, ¿no? Tener esa apertura a la retroalimentación. Esto es un paso importante para un crecimiento espiritual auténtico, de verdad. Entonces, para cerrar esta pregunta, si es posible ser brutalmente honestos con nosotros mismos, sin ayuda externa, pero se logra ver cosas, rasgos, aspectos del ego con mucha más facilidad cuando otras personas es capaz de observarlas cuando uno no ha sido capaz, que a veces no es por mala intención, sino que el ego, el mismo ego, como mecanismo de protección, lo oculta y lo enmascara con justificaciones, con tonterías, solamente para mantenerse allí vivito diciendo yo soy alguien. Otra pregunta interesante que dejaron fue esta: ¿cuál sería el propósito de la ilusión en esta experiencia de vida? Pregunta profunda. Ustedes, pero está muy, muy bien, porque allí nos encaminamos y vamos atajando y luego soltando. Bueno, el propósito de la ilusión en la experiencia que llamamos vida siempre ha sido un tema bien profundo, ¿no? Y se ha explorado en diversas tradiciones, no nada más espirituales, sino también filosóficas. Pero como aquí hablamos de no dualidad y de Advaita, desde esta perspectiva, la ilusión maya cumple, de hecho, varias funciones significativas en nuestra vida, ¿no? En la experiencia. Alguna de las razones puede ser facilitar el aprendizaje y el crecimiento. Bueno, esta ilusión en la que vivimos, en la realidad aparente, permite la experiencia de la dualidad, ¿no? De separación, que esto es fundamental para el aprendizaje y el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque sin esa ilusión de separación, de dualidad, no tendríamos por ningún motivo la oportunidad de experimentar emociones, desafíos,
amor, miedo, tristeza, felicidad y las relaciones que nos permiten desarrollar cualidades como la compasión, la paciencia, la comprensión. Entonces, estas experiencias que se dan en este mundo fenoménico, que es la ilusión, que es Maya, son necesarias para el desarrollo de la conciencia y, por ende, de la madurez espiritual. Otra de las razones o de los propósitos es que promueve esa investigación, esa indagación. Entonces, esta naturaleza ilusoria de la existencia nos lleva a cuestionar la realidad de lo que percibimos. Entonces, a medida que las personas comienzan a darse cuenta de que sus identidades, sus yo y creencias pueden no ser tan sólidas como parecen, esto lo que va a hacer es iniciar un proceso de investigación, de curiosidad, de autoindagación. Entonces surgen las preguntas, ¿no? Como ¿quién soy yo realmente? ¿Y cuál es la naturaleza de la realidad? Que es lo que estamos preguntando acá. Todas esas preguntas van surgiendo, van emergiendo, y estas mismas preguntas es lo que guía a las personas hacia una mayor comprensión de sí mismas y de esta realidad. También sirve para que experimentemos la creatividad y la manifestación. Es decir, la ilusión nos permite esto que es la expresión. A través de esta separación de la individualidad es que podemos experimentar la diversidad de la vida. Es que podemos crear arte, construir relaciones con las personas, con las mascotas, con la naturaleza. Es que podemos participar en actividades que son satisfactorias. Esta creatividad es una forma también de explorar a la divinidad dentro de la dualidad. Y también como propósito puede ser ese fomentar la conexión y el amor. Esta ilusión de separación también crea las bases para las relaciones humanas. La experiencia como el amor, la amistad, esas conexiones que son fundamentales para la vida, aunque a veces pueden parecer superficiales, desde una perspectiva espiritual más elevada, son esenciales para el desarrollo emocional, para el desarrollo espiritual. No estábamos hablando anteriormente de que hay rasgos del ego que a veces no logramos ver, pero que otras personas tal vez sí, y de manera amorosa y compasiva te las pueden hacer ver. Entonces, mira cómo estas experiencias dentro de la ilusión también tienen un propósito. A través de estas relaciones aprendemos sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza del amor aquí y del amor absoluto, del amor incondicional, del amor que no pide absolutamente nada. También esta naturaleza ilusoria nos ofrece la oportunidad de la liberación. Creo que ya me lo has escuchado decir, que si no viviéramos en esta realidad aparente tan dual, tan separada de todo, no habría la oportunidad de liberarse. Entonces, ¿liberarse de qué? No de la experiencia como tal, porque recuerda que ya nosotros somos seres completos, en lo profundo ya somos eso, pero esta vida nos está ofreciendo la oportunidad de experimentar ese darse cuenta, esa liberación. Entonces, la ilusión, aunque puede ser vista como un obstáculo, ¿no? Como que, ay, qué fastidio, pero ¿por qué tengo que vivir en todo esto no existe? Que no es así. La realidad existe, es decir, la percibimos, tocamos, sentimos, nos da frío, tenemos orgasmos. Eso es nuestra realidad, la realidad de este cuerpo físico que está aquí, del personaje. Esto creo que ya también lo he explicado en varias ocasiones, pero aquí nos vamos a remitir a lo que es el propósito, ¿no?, de la ilusión, que a veces tomamos esto de que esto es una ilusión como si fuera algo que estorba, pero cuando vemos en lo profundo el real propósito, y que es tan de amor, es el que nos permite
ese camino, que hagamos un camino hacia la liberación, hacia el darnos cuenta, hacia el reconocer lo que somos realmente, entonces ya dejas de ver a la ilusión como un obstáculo, porque es en comprender que al experimentar la dualidad y eventualmente reconocer a su naturaleza ilusoria, es que podemos trascender al yo y las identificaciones con todo lo que le pasa a la mente, los pensamientos que nos mantienen atrapados. Entonces, la realización de que somos más que nuestro cuerpo y de que nuestra mente nos va a llevar a esa experiencia de despertar espiritual, donde uno, por fin, en esta ilusión, en este cuerpo, reconoce su verdadera naturaleza como conciencia pura. También como propósito es crear un entorno para la experiencia. Mira, esto va a sonar como tiene que sonar. Para la experiencia del sufrimiento y la alegría, es decir, de la dualidad. Y entonces, en esta ilusión se permite también que el sufrimiento y la alegría existan como partes de la experiencia humana. Estos contrastes son esenciales para la comprensión de la impermanencia y la naturaleza del deseo, porque a través del sufrimiento a menudo nos encontramos un sentido más profundo de compasión. Y por qué no, en medio de esas turbulencias, ¿qué es lo primero que se despierta? Es un anhelo de paz, de salir de ese conflicto. Mientras que la alegría nos recuerda la belleza de la vida. Cuando estamos contentos, no anhelamos estar en paz, porque ya estamos felices, entonces no es tan necesario. Entonces también nos proporciona esa experiencia. En la ilusión también se despierta la curiosidad espiritual, es decir, la experiencia de vivir en un mundo que parece real y tangible, pero que también es efímero e ilusorio, despierta una curiosidad natural en todos los seres humanos, algunos más, algunos menos. Y esta curiosidad puede llevarlos a la búsqueda espiritual. Entonces esto es lo que motiva a las personas a explorar y descubrir su verdadero ser. Entonces, el propósito de la ilusión en la experiencia de vida son muchos los propósitos. La ilusión actúa como un marco dentro del cual podremos aprender, crecer, amar y eventualmente despertar a nuestra verdadera naturaleza. A través de la experiencia de la dualidad somos invitados a indagar más profundamente en la naturaleza de la realidad y a reconocer que aunque la vida parezca ser seria y significativa, al final todos somos manifestaciones de la misma conciencia. Esta comprensión es lo que puede traer esa paz, esa aceptación de la vida tal como es, incluso en medio de su complejidad aparente y de su sufrimiento. Otra pregunta interesante que dejaron en los comentarios es: ¿qué opinión hay acerca de lo que vemos en la manifestación? Seguimos hablando de la manifestación, pero en este caso de la violencia, las guerras, los homicidios. ¿Es posible que la conciencia absoluta elija vivir esas experiencias o son percepción de la mente? Bien, la relación entre la conciencia absoluta y las manifestaciones de violencia, guerras, homicidios. Bueno, esto es un tema profundo y claro que vale la pena reflexionarlo, comprenderlo, comprender la dualidad que era lo que estábamos hablando en la pregunta anterior y de la naturaleza de la experiencia humana. Entonces, en las enseñanzas espirituales, especialmente en las tradiciones de la que hablamos acá, de la Advaita Vedanta, hay varias maneras de abordar este tipo de preguntas. Lo primero es que la conciencia absoluta y la ilusión de separación, es decir, Brahman y la ilusión o Maya, donde Brahman es la fuente de toda la existencia
no está sujeta a las dualidades del bien y el mal. Es decir, en este contexto, la violencia, la guerra, el sufrimiento, los homicidios, no son vistas como manifestaciones de la ilusión, donde los individuos se están identificando con sus egos y que creen en esa separación. La conciencia absoluta, en su esencia, no elige experimentar nada, ni la violencia ni el amor. Más bien es lo que genera eso, esa violencia, eso es la ignorancia y la identificación errónea con la forma y con el ego. Y es eso lo que lleva a que en la experiencia se experimenten o se manifiesten esas acciones, pero no es la conciencia absoluta que elige una u otra experiencia. Otro punto es la manifestación del libre albedrío, es decir, los seres humanos en nuestra experiencia de vida tenemos, entre comillas, el libre albedrío, o mejor dicho, la capacidad de tomar decisiones. Las guerras, la violencia, todo esto surge en gran medida por la falta de comprensión de la misma naturaleza, de la realidad y del sufrimiento humano. Entonces los individuos actuamos desde nuestros propios condicionamientos, desde nuestros propios miedos y nuestros deseos, y muchas veces sin una conexión profunda con nuestra verdadera naturaleza. Entonces, viéndolo así, la violencia que viene siendo pues el resultado de la ignorancia, de el yo actuando, y el yo actuando por medio de una percepción distorsionada de la realidad, no de una elección consciente de la conciencia absoluta, para nada. De nuevo, la conciencia absoluta no elige tal o cual experiencia. Tenemos también esto de el sufrimiento y la comprensión, ¿no? En el contexto del sufrimiento humano. Hay una visión, un pensamiento de que a través de experiencias dolorosas, la humanidad tiene la oportunidad de aprender y crecer. Y sí es cierto que el sufrimiento puede llevar a una mayor conciencia, compasión y deseo de paz. Desde este ángulo, aunque la violencia es de hecho muy dolorosa y desafiante, también podría ser vista como una oportunidad para despertar una comprensión más profunda de la unidad y de la interconexión. Esto no quiere decir que entonces vámonos todos a la guerra a sufrir, porque esto nos va a llevar al despertar o una mayor comprensión. Lo que se está diciendo aquí es que al aceptar y comprender que el sufrimiento forma parte de la experiencia de vida, pues se puede también tomar la oportunidad de transformar ese sufrimiento a una mayor comprensión de la naturaleza humana y de la naturaleza de la realidad y de la naturaleza de la conciencia absoluta, que no elige ninguna experiencia en concreto. También está la percepción de la mente, porque hablando de estas experiencias de violencia, guerra y homicidios, son interpretaciones de la mente. Es decir, la mente tiende a categorizar, a juzgar, a crear narrativas en torno a cualquier experiencia. Entonces, cuando observamos al mundo a través de ese prisma de la mente, vemos división, vemos conflicto. Sin embargo, cuando comprendemos o trascendemos esta percepción y reconocemos la naturaleza esencialmente unificada de toda la existencia, se puede ver a la violencia como un aspecto temporal y limitado de la experiencia humana, aunque sabemos que hay guerras que han durado años, décadas, que han sido terribles, y no solamente hablando de guerras muy conocidas como la Primera, Segunda Guerra Mundial, sino de situaciones de violencia en países que, bueno, viendo las noticias ya allí está muy claro. Verlo cuando logras una comprensión de la naturaleza humana, de ese aspecto psicológico, egoico y de ignorancia, logras verlo
como un aspecto temporal, como algo que, como todo lo que hay en la existencia, va a cambiar, que nada permanece, solo la conciencia. Luego tenemos esta comprensión de la conciencia en la dualidad, es decir, desde un punto de vista más amplio, podemos argumentar que la conciencia absoluta experimenta, sí, todo lo que se manifiesta en la creación, incluso la violencia. Sin embargo, esto no significa que la conciencia elija experimentar estas cosas de manera consciente. Más bien, la manifestación de la realidad incluye todos los aspectos de la experiencia. Y la conciencia puede, como decimos, observar, reconocer todo lo que surge, pero no juzga, no etiqueta nada como bueno o malo. Es neutral. Y neutral ya es decir mucho. Entonces, sí, ya es encasillar a la conciencia, como posicionarla, y tampoco es así. También hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta aquí, es la responsabilidad humana. A pesar de la comprensión de que todo es manifestación de la conciencia, ¿no? Entonces ya decimos, ya tenemos a quien echarle la culpa. Los seres humanos tenemos la responsabilidad de actuar de manera ética y compasiva. Entonces, la práctica de la conciencia plena y el reconocimiento de la unidad podría ayudar a mitigar ese tipo de sufrimiento, de reducir la violencia en el mundo. Entonces, al final, la perspectiva sobre la violencia y el sufrimiento en el mundo es compleja, debo admitirlo, y es multifacética. Aunque la conciencia absoluta puede abarcar y permitir todas las experiencias, que es el todo, incluido el sufrimiento, pues estas manifestaciones no reflejan su naturaleza. Ninguna de sus manifestaciones es un reflejo íntegro de lo que la conciencia realmente es. Entonces, la violencia puede ser vista como una expresión de la ignorancia, de la separación, y de hecho, este camino espiritual nos invita a todos los individuos a despertar a nuestra verdadera naturaleza, donde se cultiva la compasión, donde se trabaja hacia la paz y el entendimiento y la comprensión mutua. Entonces, la transformación de la experiencia humana hacia una realidad más amorosa, más pacífica, más compasiva, comienza con la indagación interna. También con el reconocimiento de la interconexión de toda la vida. ¿Se imaginan que todos los seres humanos llegáramos al punto de preguntarnos qué es lo que somos realmente y de verdad realizarlo? No habría guerra, no habría violencia. Al reconocernos todos como no separados, no habría ese tipo de conflictos. Pero teniéndolos, observándolos, experimentándolos, no caigamos en la ignorancia de pensar que la conciencia elige o que es una sádica que permite todo este sufrimiento en el mundo. Asumamos nuestra responsabilidad como seres humanos en esta experiencia y dejamos que las cosas que deban ser, sean. En la experiencias algunas más placenteras que otras, que al final, en el fondo, tienen un propósito, y a nosotros, a cada uno de nosotros, solamente nos resta buscar hacia adentro, comprender, salir de la ignorancia y tratar de contagiar a otros, conectar a otros y encender esa chispa en otros, para que de verdad este reconocimiento de la interconexión de toda la vida se amplíe, se amplifique. Bueno, y otra pregunta interesante fue esta. ¿Una persona iluminada puede sentir miedo ante cosas comunes como insectos, animales, ruidos, ladrones o las alturas? Bueno, pregunta interesante como todas las que hemos tenido hoy. Pues bien, la experiencia de una persona iluminada en relación con el miedo sí es un tema interesante y complejo, aunque la iluminación
como la entendemos, implica una profunda comprensión de la naturaleza, de la realidad y una conexión con la conciencia pura. Esto no significa que una persona iluminada esté exenta de las emociones o reacciones humanas, que son normales. Antes de explicar un poco esto, ¿no?, en el contexto de una persona iluminada ante el miedo, te voy a contar una historia que la uso mucho cuando tengo que explicar esto de, pero ¿por qué te da miedo? Ya tú no, mira. Ahí está la historia de un sabio, ¿no?, que era muy, muy conocido porque ya había realizado a la unidad, había realizado la no dualidad, tenía una comprensión directa y había evidenciado a la conciencia absoluta en su ser. Entonces él estaba meditando en un bosque tranquilo cuando de pronto él estaba allí con alguno de sus discípulos y de pronto se escucha un ruido a lo lejos en el bosque y era un montón de elefantes que venían corriendo y venían hacia ellos, hacia el lugar donde ellos estaban. ¿Qué pasó? Pues el sabio, en lugar de quedarse allí, corrió rapidísimo y se subió en un árbol. Los discípulos también corrieron, obviamente, pero estaban muy sorprendidos y murmuraban y decían, mira, pero el maestro allá, y el maestro montado ahí en el árbol. Y uno de los discípulos le dijo, maestro, pero ¿por qué corriste? ¿No se supone que eres un ser iluminado y que no deberías tener miedo? No deberías estar, dices que ya no hay que estar identificados con tu cuerpo. ¿Por qué corriste? El maestro, con calma, allá encaramado en el árbol, le dijo, lo que ustedes vieron correr y subirse a este árbol fue a mi cuerpo. Mi conciencia estaba en paz, en un estado de realización que trasciende ese miedo. La reacción de mi cuerpo fue simplemente eso, una reacción natural ante una situación amenazante. Mi ser esencial sigue siendo inalterado por la experiencia física. Entonces, esta pequeña historia, que tiene un toque pues también de humor, explica qué es lo que sucede, que no es que tenemos una imagen de caricatura de los seres iluminados y nos olvidamos de que son seres humanos. Entonces aquí vamos a hacer esa diferenciación entre el ser y el cuerpo. Una persona iluminada puede experimentar miedo normal como una respuesta natural del cuerpo a situaciones que percibe como amenazantes. Esta reacción instintiva es parte de la experiencia humana y por ningún motivo contradice su realización espiritual. ¿Por qué? Porque la iluminación no implica una comprensión de que el cuerpo y la mente son solo una parte de la experiencia, pero eso no elimina la sensibilidad del cuerpo ante los peligros reales. Entonces, el reconocimiento de la naturaleza del miedo, que es propio de una persona que ha llegado a ese grado de comprensión, ese reconocimiento hace que esa persona pueda sentir miedo, pero su relación con esa emoción es diferente a el de una persona que no ha realizado la no dualidad. Porque en lugar de identificarse con ese miedo y dejarse llevar por él, por ejemplo, pegando gritos o sentándose allá a llorar y hacer dramas en su mente, en vez de dejarse llevar por el miedo, puede, aunque su cuerpo reaccione, observarlo desde un lugar de calma y desapego, como el sabio que se subió al árbol. Esto permite que la persona sienta la emoción del miedo sin ser dominado por esa emoción. Entonces, esto lo va a llevar, de hecho, a una respuesta más equilibrada y más consciente. También el reconocimiento de lo que es la experiencia humana. La iluminación no significa la eliminación de todas las respuestas emocionales humanas. Es que
Por eso hablo de lo que es lo caricaturesco de la persona iluminada. Creemos que está levitando y que ya no tiene emociones, ya no tiene sentimientos, ya no siente, ya no desea, ya no hay... No, es que las experiencias, en este caso, hablando de miedo, ansiedad, pueden surgir y van a surgir, pero en situaciones que son comunes y de acuerdo a la personalidad. Para algunas personas ver a un insecto puede ser muy aterrador, para otras no. Enfrentarse a situaciones peligrosas como enfrentarse tal vez a la muerte, a un accidente. Entonces, ¿qué es lo que cambia en la persona iluminada? Lo que cambia es la forma en que procesan y responden a esos miedos desde una comprensión más profunda. Entonces, esta historia del sabio que corrió por la manada de elefantes que venía, lo que hace es que va a resaltar que aunque la iluminación implica un profundo entendimiento de la vida y la realidad, las respuestas del cuerpo y la mente pueden seguir funcionando de manera natural. Entonces, la capacidad de observar y reaccionar a la vida desde un lugar de paz interior no significa que ya no hay emociones humanas. Lo que se refleja es una integración más bien de la experiencia humana con la sabiduría espiritual. Entonces, las personas iluminadas pueden experimentar miedo, pero lo hacen desde una perspectiva de desapego y de comprensión, sabiendo que las emociones son solo parte de la experiencia del cuerpo, no de su verdadera esencia. Y la última pregunta, porque este Santipus se puso muy bueno, pero muy largo, pero vamos a seguir con la última, que está muy interesante esta pregunta, y dice: ¿un iluminado no debe o no divulga su estado de iluminación porque eso viene del ego? ¿O no es así? Bueno, la cuestión de si un iluminado debe o no divulgar su estado de iluminación es bien complejo, porque depende de varios factores. Primero, la comprensión del ego, ¿no? La intención detrás de compartir esa experiencia y el contexto en el que se encuentra. Entonces, vamos a ver qué cosas deberíamos considerar para este tema, ¿no? Primero, lo que hablábamos de la naturaleza del ego. El ego, el yo, en el contexto espiritual, a menudo se refiere a la identificación con la forma, con el nombre, con las experiencias, con las creencias, con todo. Entonces, un yo o un ego inflado puede llevar a una persona a buscar reconocimiento y validación, lo que puede manifestarse en la necesidad de proclamar su iluminación por obtener admiración o respeto, que tú dirás, bueno, pero entonces tan iluminado no estarás. Entonces, bueno, en este sentido, divulgar el estado de iluminación desde una perspectiva egoísta, de hecho, va a ser problemático. ¿Por qué? Por lo que te estoy diciendo, porque contradice la esencia de lo que se ha realizado. Otra cuestión podría ser que la verdadera iluminación implica el reconocimiento de que el yo individual, ese yo, el ego, es una construcción mental y que la esencia de cada ser es la conciencia pura. Desde esta perspectiva, un iluminado puede entender que su estado de ser no es algo que deba presumir o utilizar como un medio para elevarse por encima de otros. Más bien, ese enfoque, ¿no?, puede ser más hacia la compasión, hacia el amor, hacia la comprensión, lo que implica que no va a necesitar anunciar nada de que estoy iluminado, no lo necesita. Pero también hay otro factor, que está el de compartir la sabiduría, porque muchos iluminados sienten ese llamado auténtico, real, de compartir desde su experiencia y las enseñanzas que han surgido de esa experiencia. Entonces, la divulgación de ser iluminado no va
no proviene de un deseo de reconocimiento, sino de un deseo genuino de ayudar a otros en su camino espiritual. Entonces puede compartir su comprensión con la intención de inspirar a otros a buscar su propia verdad, lo que puede ser visto como un acto de compasión más que como un acto egocéntrico. También tenemos que tomar en cuenta el contexto y el público, es decir, la decisión de compartir su estado de iluminación también puede depender de la situación en la que esté en ese momento. Un iluminado puede optar por hablar de su experiencia en un entorno donde su enseñanza pueda beneficiar a los demás. No es lo mismo hablar de su proceso de iluminación en un ashram que hablar de su proceso de iluminación en la fila o en la cola del banco en pleno mediodía en el centro de la ciudad. Entonces, el entorno es muy importante. Algunos pueden elegir no hacerlo en situaciones donde el diálogo espiritual no va a ser apreciado o donde se perciba como una forma de autopromoción. Otro factor también que se debe tomar en cuenta es el silencio como respuesta, ¿no? A menudo muchos iluminados eligen quedarse en silencio. Es porque su estado de realización puede ser evidente en su manera de ser, en su forma de hacer, en su forma de actuar. Entonces no va a necesitar proclamarlo con palabras, porque a través de su presencia puede ya transmitir la esencia de su experiencia sin necesidad de explicaciones verbales. Entonces esta forma de comunicación puede ser más poderosa que cualquier afirmación sobre su estado de iluminación. Entonces, un iluminado no necesariamente debe ocultar su estado de iluminación, pero el deseo de divulgarlo debe ser muy, muy bien examinado en términos de intención y de conexión con ese yo. La verdadera iluminación se manifiesta a través de la autenticidad, de la compasión y de ese deseo de ayudar a los demás, más que, hacer promoción. Entonces, la manera en que un iluminado comparte su experiencia desde su sabiduría y del contexto, ¿no?, en el que se encuentre, puede llevarlo a optar por el silencio o por la enseñanza, según lo que sea más adecuado para la situación y para la persona que también lo están rodeando. Este Santi pues estuvo muy, muy interesante, de verdad, sus preguntas, muchísimas gracias. Y bueno, lo que hicimos hoy fue una exploración, ¿no?, de la iluminación, del ego, del miedo, la naturaleza de la realidad. Surgen muchos temas profundos que nos invitan a una mayor comprensión de nuestra existencia, ¿no? La iluminación, ya sabemos que no es un estado de perfección inalcanzable, sino un profundo despertar a nuestra verdadera naturaleza esencial. Esta verdad revela que más allá de las emociones, de las experiencias humanas, como el miedo, la ansiedad, las ganas de salir corriendo, esto existe en una dimensión de paz y autenticidad que todos podremos reconocer. Y que a pesar de la ilusión de separación que vivimos en el día a día, es posible experimentar la vida plenamente, comprendiendo que cada emoción, que cada evento en la experiencia son parte de un tejido más grande de experiencia humana. Entonces la vida, con sus desafíos, con sus alegrías, sus sufrimientos, nos ofrece oportunidades para observar, para aprender. Y cada reacción emocional puede ser un maestro en sí misma. El papel del yo, del ego, en nuestra búsqueda espiritual es necesario, es fundamental. Reconocer su presencia, que nos permite discernir cuando nuestras acciones, cuando nuestras palabras son impulsadas por un deseo genuino de conexión y de compasión o por la necesidad de validación personal. La verdadera sabiduría está en la honestidad radical con nosotros mismos, eso que yo llamo brutalmente honestos con nosotros mismos, porque nos permiten ver estas caras, estas facetas del ego, pero sin juicios, para que podamos transformarlas en oportunidades de crecimiento. Entonces, vemos
¿no? En este viaje que el silencio, la simplicidad pueden ser herramientas muy poderosas, que un maestro iluminado, ya sea de manera verbal o por su presencia, puede guiarnos a través de la experiencia de la vida sin aferrarse a la etiqueta de iluminado. La realización de que somos, en esencia, conciencia pura y amorosa, nos permite vivir en paz, incluso ante la adversidad, incluso sabiendo que este mundo es violento, que empieza una guerra y termina otra. Así que la invitación es a abrazar esta dualidad de la vida como es, reconocer la ilusión, vivir con plenitud y conectar con nuestra verdadera esencia, recordando que cada paso en este camino es una oportunidad para descubrir quiénes somos realmente. Esa transformación ocurre en el silencio de la autoindagación, en el acto compasivo de estar presente, tanto en la calma como en la tormenta. Al final, nuestra existencia se convierte en un viaje de amor y conexión con todo lo que es. Y bien, amigos, muchísimas gracias por haber estado en este video. Por favor, comparte respetuosamente en los comentarios tus reflexiones, tus preguntas para que sean tratadas en los próximos videos. Te espero en el próximo y recuerda, no le hagas mente.